Esta semana hemos vivido hechos que han generado mucha conmoción en nuestro país. Lo más grave, sin ninguna duda, resultó los actos producidos en la ciudad de Iquique, que generaron conmoción mundial. Chile, desgraciada y lamentablemente, ocupa los titulares de los diarios más importantes del mundo. No es justamente para valorar a la ciudadanía chilena, sino muy por el contrario, para emitir un juicio crítico respecto de lo que fue la conducta contra la población migrante. Ha sido tremendamente conmovedor ver cómo enseres de niños, de niñas, eran quemados en una reacción absolutamente irracional, pero que, hay que decirlo claramente, es consecuencia de la exacerbación del odio, de la exacerbación de este nacionalismo trasnochado que en el fondo no esconde más que viejas doctrinas que han hecho tanto daño a la humanidad como el nazismo, el fascismo. Y tienen en Chile un sujeto que encarna esta ideología, disfrazada de buena cara, de buenas costumbres, de un trato siempre amable. Pero son aquellos personajes sobre los cuales hay que tener mucho cuidado. José Antonio Kast representa, sin ninguna duda, con el séquito de quienes lo acompañan, el peligroso estandarte de aquellos que quieren apoderarse del Estado, no justamente para entregar mayores beneficios a la ciudadanía que demanda con absoluta legitimidad respuesta a sus necesidades, sino que muy por el contrario. Con este discurso nacionalista que, comillas, supuestamente vendrían a cautelar y resguardar el interés de todos quienes habitan este país, de eso hay que tener presente que es nada más que un discurso, porque en el fondo lo que buscan y pretenden es justamente consolidar un modelo de despojo, un modelo que le restituye el predominio a la oligarquía de la cual siempre han sido ellos sus testaferros, sus esbirros. Y eso es lo importante, que tengamos claridad y que saquemos las mejores lecciones de este acto ignominioso que terminó grabando y afectando a gente muy humilde que ha venido a nuestro país engañados, pensando que en Chile iban a encontrar respeto, iban a encontrar trabajo, que es lo que se ha vendido, no solamente por Piñera, sino que por los gobiernos anteriores en la esfera de todo el concepto internacional, haciendo aparecer a Chile como el país más exitoso. Bueno, hoy día las consecuencias están a la vista. Tanta mentira que se exportó, hoy día pagamos las consecuencias, la gran mayoría de tener este pequeño grupo de inhumanos que ubican a Chile en el más alto desprestigio. Y a esto se le suma toda la política de la derecha, que esta derecha, a diferencia de muchas derechas del mundo, parece ser la más empeñada en mantener el modelo de despojo y mantener a como de lugar un sistema capitalista que ha despojado de todos los derechos. Me refiero concretamente al candidato Sichel, un sujeto absolutamente inmoral, de doble estándar, mentiroso, que fue incapaz de responder a la demanda de la prensa cuando se le preguntó si había sacado su retiro. Y en un acto absolutamente descarado, mintiendo, intentó evadir esa pregunta. Y claro, sujetos que se han opuesto de manera, yo diría, exagerada al retiro que afecta o que beneficia a los sectores más desposeídos de nuestro país, han sido los primeros a sacar este dinero, no justamente por necesidad, sino que porque buscan engrandecer su capital, su patrimonio, en el caso de Marcela Cubillo. Los negacionistas han sido los más asiduos, partícipes del retiro, aunque de la boca para afuera digan otra cosa. Eso es lo que en nuestro país está ocurriendo y que creo que va a ser necesario que tomemos conciencia de la necesidad de que quienes han librado batallas importantes por tratar de cambiar el Estado chileno no pierdan de vista que tenemos una derecha tremendamente reaccionaria, una derecha que fue capaz de incendiar, de asesinar al presidente de la República con el presidente al interior. De esa derecha hablamos cuando recordamos, desgraciadamente, los momentos más trágicos de nuestra historia y por lo tanto parece necesario no perder de vista eso. Bueno, esta semana además también hemos visto con cierta preocupación y con mucha preocupación
el hecho de la convención constitucional. Hay una estrategia sostenida, permanente, de los medios de comunicación, particularmente adscritos a la derecha, por tratar de desacreditar, y parece ser que cada vez van logrando su efecto al punto que la ciudadanía cada vez tiene más distancia de la Convención Constitucional. Y por mucho esfuerzo que hagamos muchos en orden a defender la Convención Constitucional, creo que hay un problema real, un problema objetivo. No hay quien ejerza como contraparte de la Convención Constitucional, porque los partidos que están absolutamente deslegitimados, desacreditados, tienen a sus representantes en la Convención Constitucional. Pero desgraciadamente los movimientos sociales, el pueblo de Chile, los que hicieron posible que hoy día se esté planteando una nueva constitución, no tienen la contraparte que haga posible que esta convención tenga que responderles a quienes han hecho las demandas. Entonces, cuando se decía hay que rodear la constituyente, cuando se exigía o cuando se señalaba que íbamos a estar permanentemente asediando a la convención para que respondiera a las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo, bueno, lo que ocurre es que no está sucediendo eso. Y más bien, la convención constitucional sigue enredada en práctica, al parecer que develan que hay que estar más presente. Y creo que ese es el gran, yo diría, el gran desafío que tiene la ciudadanía chilena, de no permanecer lejano a la convención constitucional, especialmente hoy día que estamos a casi 50 días de un proceso electoral que va a definir quién gobernará los destinos de nuestro país, pero en el contexto y en el marco de este proceso constituyente que tiene que ser, yo diría, definitivo para restituir derechos, para consagrar derechos, de forma tal que la gente que dio tanto por cambiar la Constitución sienta que esta efectivamente la y le representa. Hola amigos, amigas, estamos como todos los días viernes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, canal @punto social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su sintonía, este espacio de debate social. Cada viernes estamos aquí en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Hoy queremos empezar el programa rindiéndole un pequeño homenaje. Ayer fue el Día contra el Racismo, el Día Nacional contra el Racismo. Y conmemoramos a todas aquellas personas que compraron la promoción de este Chile con una paz social y con una bonanza económica, y que vinieron en contrario solo malos tratos, discriminación, desprecio, desdén. Entre ellos se recordó también a Joan Florville, quien fue víctima del racismo institucional en Chile. Sí, es muy importante recordar a Joan, una mujer que sufrió los efectos de actos que podríamos calificarlos como criminales, pero que encubrieron esta suerte de xenofobia que se ha ido instalando y desarrollando en nuestro país, de la cual tenemos que tener mucho cuidado. Somos casi todos hijos, nietos de migrantes. Bueno, tú eres una migrante, Miriam, y la gran mayoría de nuestro pueblo es mestizo, tiene sangre española, sangre italiana, sangre alemana, sangre de los pueblos originarios, y por lo tanto todos, cuan más, cuan menos, hemos sido migrantes y debemos mantener una cordura en ese sentido y además una coherencia. La gente no migra porque se le ocurre de la noche a la mañana dejar abandonado su pueblo, su tierra, para venir a un país desconocido que además lo trata mal, no le garantiza derechos mínimos. Nadie se moviliza kilómetros, miles de kilómetros, como lo está haciendo el pueblo venezolano, el pueblo colombiano, para venir a nuestro país para que sea agredido. Creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Así es, hay que ser valiente para ser migrante pobre, hay que ser valiente para salir a buscar esa fuente laboral que a lo mejor el país de origen no nos da, no nos brinda. Es un desarraigo que te parte el alma dejar tu familia, tus hijos, tus padres, tus compañeros, tu vida, y un honor. Por eso quería empezar con este pequeño homenaje hacia todas esas personas. Tocaste varios temas en tu introducción, Luis, y bueno, fue aplastante
el apoyo y transversal el apoyo hacia el cuarto retiro de los fondos de pensiones, aunque se intenta demonizar el tema, hablando del candidato Sichel, quien en sus excusas improvisadas incluso llegó a decir que se vio obligado a sacar el primer retiro para ponerlo en la cuenta 2 de la AFP y así asegurarse una mejor pensión, porque era imposible tener una pensión buena en Chile. Al menos dio luces de que el sistema en Chile no funciona y ante tanta presión tuvo que reconocer, como muchos otros, como Marcela Cubillo, como Catherine Mantorell, como el ministro. El ministro Mañal, el ex ministro Mañal. Que bueno, estos sujetos, para que la gente lo sepa, nuestros auditores han tenido como ingresos mensuales sobre los 7 millones de pesos en el último periodo de tiempo, para que se den una idea. En circunstancia que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 420.000 pesos. Menos de 420.000 pesos gana el 50% de las chilenas. Entonces esta gente tiene ingresos cercano a 8 veces lo que gana el promedio de la gente, y lo han tenido por mucho tiempo en los últimos años, y sin embargo recurrieron al retiro. ¿Dónde está la trampa para quienes no saben? Toman este dinero y lo invierten en el ahorro previsional voluntario, una granjería que le entregó el expresidente Ricardo Lagos Escobar a los tipos de plata en este país, porque deben saber que el APB, el ahorro previsional voluntario, tiene franquicias tributarias. Y en este país no más del 10% tiene grandes ahorros previsionales, porque hay que preguntarse, un trabajador con 420.000 pesos, ¿cuándo va a tener grandes ahorros? Entonces es una frescura. Este Sichel es un tipo absolutamente descarado. Sí, descarado, porque tampoco sacaron el millón, sacaron los 4 millones y tanto, y no es que tenían una urgencia económica o médica, como muchos han querido decir. El tema fuerte, potente, la vergüenza a nivel mundial, sin duda fue la quema de los enseres y el desalojo desmedido de estos 5.000 manifestantes que se concentraron en Iquique y que dio portadas a nivel del mundo, como Chile, el país xenófobo y racista que es. Y nosotros nos preguntamos qué es lo que hace que un trabajador, una persona sencilla, no todos, obvio, piense que es superior a una persona que viene a buscar trabajo de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, no sé. ¿Y cuál es la diferencia de por qué a uno se los trata de extranjeros y a otros no? Bueno, eso es lo que nos tuvo en la palestra esta semana, y nos dio bastante vergüenza a nivel mundial, aunque la televisión abierta no tocó mucho el tema y le bajó el perfil y lo vistió de solidaridad, y ahora se visten en campañas humanitarias tardías. Bueno, ese tema lo vamos a estar discutiendo un ratito más con María Emilia Tillú, porque este es un tema, como bien dices tú, un tema gravísimo, porque nuestros auditores deben saberlo. Al año 2019 teníamos exactamente más de 1.462.000 migrantes. 1.462.000. Esos son los datos oficiales. Algunos estudios señalan que había más de 1.800.000 personas en el año 2019, con lo cual podríamos llegar perfectamente de aquí a fin de año, si sigue aumentando la migración, a 2 millones de personas, lo que va a ser más del 10%, y por lo tanto tenemos que tener una política y discutir este tema, porque vamos a tener que resolver grandes causas. Y el otro tema importantísimo, nos dicen que vayamos al corte. Nos quedamos en el corte. Tú tienes sí, bueno, vamos al corte con un tema de nuestro querido Patricio Mann. Llegó volando, en homenaje a este gran artista chileno, poeta, escritor, siempre jugado por las libertades, un hombre grande, de los grandes que hay en nuestro país. Así que vamos de corte y volvemos. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña María Emilia Tillú, doctora en Sociología de la Universidad de París, magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Arte y Ciencias Sociales, socióloga en la Universidad de Chile, donde homologaron sus estudios realizados en Francia. Encargada de Relaciones Internacionales del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, coordinadora del Núcleo de Sociología del Cuerpo de Departamento de la misma cátedra, y coordinadora
de Racismos y Migraciones, interesantísimo currículum. Racismo y Migraciones Contemporáneas en la Universidad de Chile. Bienvenida, María Emilia, estoy junto a Luis Mesina, así que te damos la bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, siempre. Sí, bueno, muchas gracias, Emilia, por aceptar nuestra invitación. Es realmente un honor contar con tu presencia. El fin de semana pasada ocurrió un hecho que nos llenó de vergüenza como ciudadanos de este país. La marcha anti-inmigrante que culminó con la quema de pertenencias mínimas de un campamento de familias migrantes en la ciudad de Iquique, que además causó expectación, causó el rechazo en todo el mundo. Fuimos titulares en muchos periódicos internacionales que, por supuesto, la prensa chilena no difundió, como suele ocurrir. ¿Cuál es tu análisis como especialista en el tema que viene investigando tanto tiempo? Ayer, recuerdo a nuestro auditor en la Universidad de Chile, anduvimos con Emilia en una marcha exigiendo justicia por Johannes Florby y por varias personas humanas que han sido objeto de discriminación en nuestro país y que desgraciadamente están tratando de olvidarse y nosotros justamente recordando eso. Así que, Emilia, ¿qué nos puedes decir de este hecho tan deshumanizado? Mira, en primer lugar, qué bueno, fue una alegría encontrarte ayer, éramos un buen piño de gente preocupada, en horarios complicados, pero igual nos encontramos en la memoria de Joan Florville y en realidad de tantas personas migrantes asesinadas en Chile, pero conjuntamente también con lo que ha ocurrido con las luchas sociales en nuestro país, por supuesto. Lo que ocurrió el sábado pasado, a mi modo de ver, es la consecuencia de hechos que se vienen repitiendo hace mucho tiempo, ¿no? Efectivamente hay una gran responsabilidad de este gobierno, pero hay responsabilidad de todos los gobiernos anteriores. Sí. Hasta este año estuvimos bajo el decreto ley del año 1975 respecto a la migración, un decreto firmado por los 4 miembros de la Junta Militar. Entonces, fíjense hasta qué punto, desde los 90 que comenzaron a llegar personas migrantes a este país, hasta este año, por fin hay una ley, y es una ley restrictiva, es una ley hecha a espaldas de las organizaciones migrantes, de los especialistas, además de las mismas organizaciones migrantes y de todos quienes hemos trabajado durante tantos años, y de las organizaciones sociales también en Chile. Entonces, eso que ha ocurrido hace tanto tiempo y que tiene que ver con la denostación, la humillación, obviamente que explica, ¿no?, el racismo y la xenofobia contra las personas migrantes, el sábado llegó ya a un punto cúlmine, diríamos. Eso tampoco implica que debamos olvidar, ¿no?, que, por ejemplo, un trabajador haitiano fue apuñalado en un terminal pesquero, ¿no? Y que afortunadamente es uno de los raros casos donde hubo justicia, ¿no? 7 años de condena para la persona que lo intentó asesinar. Pero pienso que efectivamente cuando no se enfrenta a la situación migratoria, cuando no se dan cuenta que este es un fenómeno social dado a nivel mundial, que Chile se convirtió en un país de inmigración, ¿no? Diríamos, a diferencia de lo que fue antes, que fuimos un país de emigración, nosotros nos fuimos, a nosotros nos echaron, la gente chilena tuvo que escapar, y a muchos de los países de donde provienen las personas que hoy día son castigadas. Entonces, la consecuencia es una política restrictiva que obviamente también llegó a su culmino con lo que ha hecho Piñera, o sea, el año 2018, y ya en el 2017 su campaña presidencial apuntaba, recuérdense, a 2 sujetos muy particulares, a los niños primero, sobre los cuales no se ha hecho nada, y a ordenar la casa. Y ese ordenar la casa, lo digo muy entre comillas subrayado, porque obviamente implicaba ordenar la casa expulsando, ¿no?, cerrando fronteras y persiguiendo también a las personas migrantes. Y efectivamente esa política la llevó a cabo. Recuérdense que apenas llegó comenzaron las expulsiones, ¿no? Y luego cambió todo el sistema de visas. Ofreció visas muy específicas para las personas de Venezuela, fue incluso a Venezuela, dijo que los recibía y que personas de Venezuela podían llegar a Chile, y al mismo tiempo restringía la estadía de las personas haitianas y organizaba lo que se denominó también este retorno humanitario para las personas de Haití,
que implicaba que sí, les ayudaban, entre comillas, a regresar a su país, pero no podían volver a Chile en 9 años. Bueno, hizo toda esta diferenciación de visas durante tanto tiempo, y luego cuando comienza ya una migración más importante que llega de Venezuela, y esta vez son personas empobrecidas, fundamentalmente. Digo empobrecidas porque entre las personas que llegan han llegado profesionales, técnicos, estudiantes, una clase trabajadora desmedrada por razones que atañen a su propio país, donde la irresponsabilidad es del propio Estado venezolano, pero llegan a Chile también pensando en que aquí van a encontrar trabajo, van a encontrar acogida. Entonces, lo que ocurrió con Iquique, y que tiene que ver por la entrada, por el paso de Colchane desde Bolivia hacia Chile, esto que ocurre en este periodo, ¿no? Es que dejaron estar las cosas, ¿no? Esa regularización que se esperaba no se hizo, en realidad no se hizo nada. Las organizaciones sociales como la Red de Migrantes, con quien estábamos ayer, ¿no? Avisaron esto a principios de año, dijeron cuidado, porque está entrando mucha gente y efectivamente está entrando por Colchane, y efectivamente comienza a haber rechazo, ¿no? De las personas de Colchane, y luego, ¿no? Había una cosa muy perversa en que efectivamente se dejaba entrar por una parte, ¿no? Y se abandonaba inmediatamente. Entonces la gente trató de sobrevivir como pudo, y sobrevivir como pudo fue estacionarse en la calle, en algunos lugares públicos, intentar armar una carpa, intentar proteger a sus niños, y esto ocurrió con la Plaza Brasil. Emilia, sí, concordamos totalmente con tu análisis y realmente nos conmueve el alma, pero aún hay algo que no nos cuadra. ¿Cómo se explica que se coordinen más de 5.000 personas para participar en esta marcha que ha ido creciendo en la xenofobia en el país de una manera, no todos los chilenos, porque también hay muchos solidarios, pero sí, es como una red que se fue tejiendo precisamente, sí, y que hay un candidato a concejal involucrado directamente de la derecha con esta coordinación. Mira, ¿Cómo yo se pienso alimenta? sí, mira, yo pienso que todo esto que yo contaba como este proceso es porque se ha alimentado en Chile estos discursos de odio, nutridos, ¿no? Por los discursos de odio provenientes del gobierno, y luego discursos de odio difundidos por los medios de comunicación oficiales. Pero esto fue organizado. Hemos estado en contacto con Iquique y esto comenzó con un número menor de gente. Esto estuvo organizado muy bien por la derecha y por, diríamos, los sectores más fascistas, ¿no? De la derecha, que no olvidemos que es Iquique, no olvidemos la huella de Pinochet en Iquique, no olvidemos también, digamos, ese sentimiento nacional que hay en Iquique, muy vinculado a las Fuerzas Armadas, y que lamentablemente se contradice con un Iquique de las luchas sociales, con un Iquique de una clase trabajadora organizada, con un Iquique de la Escuela Santa María, donde bolivianos, peruanos y chilenos fueron masacrados. Entonces, ese olvido de la historia nos da cuenta, por un lado, de la profunda ignorancia del conocimiento de lo que hemos sido y cómo se aprovechan de esto, ¿no? Efectivamente, estos grupos de derecha y de extrema derecha asusados, ¿no? Atizados por personas que saben dirigir estas marchas con un sentimiento nacionalista, en donde lo que se pide es algo así como limpiar la ciudad, ¿no? Considerando que las personas que están allí no son personas, no tienen condición humana, no fuesen seres humanos al igual que ustedes y que yo y que cualquiera de nosotros que están intentando sobrevivir. Entonces la crueldad tiene un carácter político. Esto no es solamente una reacción que parte espontáneamente, es una crueldad organizada que tiene carácter político y que tal vez aquellos que enardecidos, ¿no? Quemaron los efectos personales de la gente. Imagínense lo que cuesta conseguir documentos. Creo que a la gente lo que más le dolía, porque el resto de las cosas, de uno u otro modo, la solidaridad que llegó por abajo de nuestra propia clase trabajadora, de nuestra propia gente, logró efectivamente poder paliar ese problema. Pero los documentos, ¿cómo los consiguen? Entonces era como realmente cortarles la vida, y además con un efecto de humillación tan brutal, ¿no? De humillación tan grande, que nos preguntamos cómo va a ser para esos niños y esas niñas recordar ese momento tan brutal que se vivió en Iquique. Entonces, efectivamente, como ustedes dicen, sí, ¿cómo creció esa cantidad de gente? Creció
porque todos estos elementos se dieron. Esta idea nacionalista de que Chile es para mí, que viene desde la historia y es mucho más viejo, ¿no? En esta suerte de homogeneidad que supondría vivir en Chile, ¿no? En que no queremos que nadie nos moleste, sobre todo si no tiene bienes, si no tiene dinero, si no es inversionista, no viene de Europa, porque de ahí viene el sentimiento del Emilia, en Estado-nación ese mismo chileno. sentido, quería preguntarte lo siguiente, porque creo, bueno, es tremendamente clara la visión que nos estás entregando y confirma además, yo diría, lo que la gran mayoría de nuestro pueblo está sintiendo. Hay una exacerbación, yo diría, extrema, peligrosa de este nacionalismo, que en el fondo es el caldo cultivo para el surgimiento y la consolidación de propuestas que son atentatorias fundamentalmente a los derechos humanos. Lo vivimos, bueno, lo conocemos en Europa como fue el surgimiento del nazismo, el fascismo. Yo te quería preguntar a propósito de tu experiencia en París. Viviste en Francia mucho tiempo. Y Francia es un país que tiene una migración gigantesca. Bueno, hace poco Alemania, el caso alemán, yo creo que el que mejor expresa este tema cuando Angela Merkel dejó entrar más de 1 millón de migrantes provenientes de Siria. Y se produjo un efecto increíble en Alemania. Alemania tuvo el crecimiento más grande de la economía después del ingreso de los migrantes. O sea, no es cierto que los migrantes generen problemas en el campo económico. La pregunta, y aquí quiero entrar, ¿qué pasa en un país subdesarrollado como Chile? Porque Chile no es Alemania, no es Francia. Entonces, te quiero llevar a un tema que es particular y que nos preguntan a diario nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un trabajador chileno siente que es despojado porque el empresariado chileno lo va a echar de la pega porque va a contratar a un migrante al cual, que está indocumentado, le puede pagar menos salario, lo puede explotar mucho más en mano de obra barata, ya lo sabemos, Sutil y compañía, toda esta gente de la Confederación de la Producción? ¿Qué respuesta le damos? ¿Cuál es la respuesta estratégica, Emilia? Porque, claro, nosotros tenemos conciencia, ayer marchamos y vamos a seguir marchando en defensa, vamos a apoyar, vamos a solidarizar. Pero ese trabajador que perdió el empleo, que ganaba 400.000 pesos y ve cómo se ha llenado la fábrica donde trabajaba de extranjeros, venezolanos, haitianos, que por supuesto le pagan muy. Y entonces siente esa bronca y Kass y compañía exacerban eso. Le dicen, mira, te quitaron el... Es lo que hizo Hitler en Alemania. ¿Cuál es la respuesta que podemos construir de manera colectiva, Emilia? Bueno, en primer lugar, lo que ustedes señalan es muy cierto. El sentimiento del robo del trabajo o de que le quiten el trabajo es un sentimiento universal hoy día respecto a las personas de las naciones donde la gente llega frente a lo que es la explotación, superexplotación y trata laboral de migrantes, que en Chile hoy día existe, ¿no? Arándanos y mandarinas, cuidado. Arándanos y mandarinas. ¿Ah? Veamos cuál es la mano de obra que está ahí atrás y cuántos problemas hay con trata laboral de migrantes donde la persona no denuncia porque está en situación irregular. Y si denuncia, obviamente está en situación de expulsión. Fíjense cómo funciona la mano de los ricos y de los patrones, porque no puedo decirlo de otra manera en ese sentido. Entonces, eso existe, pero no necesariamente estas situaciones son conocidas, porque yo insisto, la persona que viene como migrante viene a formar parte de una clase trabajadora. Entonces, el sentimiento primero de una persona que es despojada de su trabajo, que además desconoce lo que es la interculturalidad, nunca se le ha explicado qué es lo que ocurre con la población migrante, nunca se han dado clases, nunca se han hecho talleres, muy pocas veces, en muy pocos lugares, esto se explica. No siente que esa persona que viene, qué sé yo, de Perú, de Haití, porque en un momento fueron los peruanos, recuérdense cómo los maltrataron, después de Colombia, República Dominicana, Haití o Venezuela, que esa persona es un trabajador como él o como ella, y que lo que está haciendo acá, digámoslo, la clase dominante, es hacer que haya problemas por abajo para dominar por arriba. Es decir, poner a los trabajadores entre sí en contra. Pero además, la imagen que tiene ese trabajador chileno del trabajador haitiano o del trabajador venezolano no es la de un trabajador, sino la de un enemigo, que ha sido concebido, ¿no?, desde afuera para que estos patrones sigan ganando con mano de obra precarizada, con mano de obra, porque no solamente es que reemplacen a un trabajador chileno por un trabajador venezolano, sino por 2 o por 3
trabajadores haitianos por la misma cantidad de dinero. Es decir, aquí hay mucha ilegalidad, hay mucho delito respecto a lo que se le paga a la gente. En condiciones de trata la gente la han tenido en container. Cuando van los inspectores hacen que se escondan, ¿no? Que se escondan para que no sean vistos. Es decir, hay una explotación brutal, pero que evidentemente cuando conversamos con los trabajadores, a mi modo de ver, no queda otra que reunirse, que explicar, que hacer talleres que logren, ¿no? Incluso dado por las mismas personas migrantes, ¿no? Que están en estas condiciones, que pueda buscar los modos de hacer ese vínculo entre una clase trabajadora explotada toda, ¿no? Pero que en algunos casos llega a esta situación de superexplotación porque además este trabajador migrante necesita alimentar a su familia, necesita pagar arriendos que son, ustedes lo saben, alquileres absolutamente abusivos, ¿no? De 200.000 pesos por una pieza, o sea, cuestiones que son impensables, y necesita mandarle dinero a su familia para que siga sobreviviendo allá donde la crisis política y económica, pienso en Haití, es gigante. María Emilia, exactamente, como decimos en la calle nacional o extranjera, la misma mano obrera, y quizás falta entender en el trabajador común ese concepto, que somos la misma clase, que no dependemos del pasaporte. Pero te quería llevar a otro tema. A comienzos de este año, en febrero, el gobierno había anunciado medidas para enfrentar la ola migratoria por pasos no habilitados, pero al parecer no había hecho mucho antes de lo ocurrido en el fin de semana. ¿Cuáles son las medidas que se debería haber llevado a cabo y que pudieran haber evitado estos hechos? Porque recién ayer anunciaron que enviarán infraestructura, y bueno, ahora se colgaron la solidaridad del pueblo chileno y todo aquello. Mira, en primer lugar, yo lamento la ley que salió. O sea, lo primero a responderte era una ley decente, ¿no? Una ley que considerara los derechos de las personas como iguales, viviendo en el mismo territorio, trabajando en el mismo territorio y pagando impuestos en el mismo territorio. Las cosas se dejaron estar. Yo tengo la impresión que ese dejar estar también es una política. También es una política para que en el momento en que esto se vuelva catastrófico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que haya algún problema mayor, porque yo no veo que haya catástrofe, pero en fin, es lo que ellos han señalado, ¿no? Entonces intervenir. Porque esta intervención actual, de la cual yo desconfío mucho, ¿no? Implica militarización, hay una militarización grande hoy día en Colchane, implica medidas de autodenuncia, ¿no? Que posiblemente van a terminar en expulsiones de nuevo, ¿no? Y implica también que hay una suerte de, comillas, humanitarismo. Cuidado, que no es medidas de humanidad. Un humanitarismo que está generalmente liderado por grupos, por organizaciones cristianas, etcétera, pero que van de la mano con lo otro. Cuidado. Es decir, yo te ayudo, pero vamos a ver después cómo expulso. Los niños, por ejemplo, y las niñas, quedan en una situación extremadamente peligrosa, ¿no? Ayer escuchábamos, no sé, a la responsable de UNICEF decir que durante el día se les iba a ayudar, pero no durante la noche. No entendí nada, la verdad es que todavía no lo entiendo. Todavía este plan que están llevando a cabo no tiene claridad. Entonces, efectivamente, esto ha provocado en parte de la sociedad chilena, no digo en todo, un sentimiento de solidaridad, pero es un sentimiento de solidaridad que todavía está atravesado por la victimización, por no considerar que una persona migrante es un trabajador, es completamente un trabajador, no es un trabajador de segunda clase, que la persona que llega resiste, que es un sujeto político, que no es una víctima, y todo eso lleva, cuando se victimiza, a considerar a la persona como un pobrecito, una pobrecita, y que haya medidas, por ejemplo, que tienen que ver con la mirada que se tiene en el modo en que la gente educa, en el modo en que la gente amamanta, en el modo en que la gente vive en Chile, y que hace que, por ejemplo, ¿no?, haya decisiones discrecionales de partes de duplas psicosociales que consideran que una madre haitiana no es capaz de educar como corresponde a su hijo. No es capaz de educarlo como nosotras, ¿no? Que seríamos la buena cultura, la que hacemos bien las cosas. Entonces, ha habido muchas cuestiones injustas que han pasado, y hay que ir a mirar la cantidad de niños y niñas, hijos de inmigrantes, que están hoy día en el Sename, y que también hay muchos niños chilenos allí por discrecionalidad,
muchas veces. Entonces, yo no tengo claro esto que están haciendo, realmente lo estamos siguiendo muy de cerca, pero tenemos tremenda desconfianza. Sí, bueno, estamos en la Radio Universidad de Chile con la gran Emilia Tillú, conversando justamente un tema que ha cobrado importancia en nuestro país a raíz justamente de los hechos sucedidos en Iquique, que diría son la culminación de un proceso que ya se viene incubando hace mucho tiempo en Chile. La inoperancia de este gobierno y del anterior gobierno, porque creo que hay que ser claro, el problema no parte solamente con Piñera, porque tendemos, desgraciadamente en la izquierda particularmente hay un sesgo, pero además también hay una hipocresía muy grande en la izquierda chilena, porque la izquierda chilena ha ido comprando de alguna forma este discurso xenofóbico. Y Sí. sutil, implícita o explícitamente, porque cuando la izquierda es incapaz, cuando son autoridades, de no pronunciarse claramente y más bien responden pensando en cómo los auditores o los votantes futuros van a considerar sus posturas, bueno, hay una abierta transgresión ética al tema. Pero yo quiero volver sobre un tema, Emilia, que me parece relevante, porque a quienes defendemos los derechos completos de los seres humanos, hombres, mujeres de distintos países, siempre se nos lleva la cosa práctica. Y ahí el empresariado ha sido muy hábil, porque justamente, como bien decías tú, por abajo tiene una política, pero por arriba otra. Condena la migración, pero contratan solamente migrantes indocumentados con el objeto de explotarlos al máximo, particularmente a los negros, en las pegas más descualificadas, violándole todos sus derechos. ¿Cómo respondemos nosotros? Porque en la coyuntura hay 1 millón, recién estaba revisando los datos, al 2019 había 1.462.000 personas migrantes. Es lo oficial, porque si contamos la gente que no está documentada, puede pasar fácilmente 1.600.000, 1.800.000. ¿Y por qué vienen a Chile? Esa es la pregunta que queríamos hacerte, porque un migrante de Venezuela pasa por Ecuador, por Colombia primero, por Ecuador, Bolivia y Chile. Algunos pasan por Perú, pero otros pasan por Bolivia, no pasan directamente por Perú. ¿Cómo se explica? Son miles de kilómetros para llegar a Chile. Es posible pensar que hay una red de traficantes que están ganando mucho dinero porque, bueno, le dicen vayan a Chile porque en Chile hay empleo. ¿Cómo has visto ese tema, Emilia, que tú lo has investigado más? ¿Y qué respuestas podemos dar nosotros? Porque creo que es importante también. Mira, igualmente, y siendo muy seria, ¿no? Las respuestas que puedo dar son las que vienen efectivamente de lo que hemos hecho, ¿no? Parto por lo último. Cada vez que hay personas que emigran de sus países, se instalan redes de coyotes, siempre, ¿no? Y esta vez, ayer estuve en una reunión con gente de México, de Colombia, había gente de Centroamérica. La situación en Centroamérica es terrible, terrible. Lo que está ocurriendo en México es espantoso, lo que está ocurriendo en Colombia lo mismo. Entonces, efectivamente, son mafias, ¿no? Son mafias muy bien organizadas que ganan mucho dinero con la pobreza y extrema pobreza de la gente, porque les cobran determinada cantidad y esa cantidad siempre aumenta. Y entre medio, en el aumento de esa cantidad, se vende todo, es decir, hay explotación, hay violaciones, hay rapto de niños, ha habido niños desaparecidos, ha habido secuestros, persecución, tortura, ha habido de todo en esas trayectorias terribles de las personas para irse a distintos países. Estábamos hablando de México, podemos hablar de Colombia, etcétera, pero la pregunta es ¿por qué vienen a Chile? Fíjate que Chile sigue siendo visto como un país como ideal para vivir a pesar de todo lo que ocurre. Sigue siendo visto como un país donde hay trabajo. Y yo creo que está muy vinculado también a las redes de las propias personas migrantes que te dicen, bueno, efectivamente aquí mi primo encontró un trabajo, mi tío encontró un trabajo, mi amigo encontró un trabajo, y se crean ciertas redes también de solidaridad entre ellos, entre ellas, que llaman a venir a Chile, en el caso de Venezuela, pero te quiero decir que está pasando algo contrario con las personas de Haití. Las personas de Haití se están yendo de Chile, y se están yendo de Chile por varias razones. Una de ellas es por el maltrato que tiene que ver con el racismo, el maltrato cotidiano, el racismo cotidiano, en la mirada, en los gestos, en los insultos, en el maltrato a los niños, porque en Chile no se quiere tener personas afrodescendientes, tiene que ver con nuestra historia. Y perdona que haga el vínculo, pero resulta que
no olvidemos que trata transatlántica de esclavos, que es un proyecto capitalista para ganar plata. Llegaron africanos de Chile en esas condiciones y tenemos un pueblo tribal afrochileno que no tuvieron ni un solo escaño reservado en la constituyente. Es decir, esta manera de querer borrar, ¿no?, nuestras raíces y nuestra historia tiene mucho que ver con esto. Entonces la gente en Chile no se quiere parecer o no quiere estar cerca ni de una persona afrodescendiente, ni de una persona que tenga rasgos indígenas. Eso es histórico, porque tiene que ver también con el proyecto de mejorar la raza, que fue el proyecto del siglo XIX, principios del XX. Entonces hoy día, lo que le ha ocurrido a las personas haitianas, por un lado, de un maltrato cotidiano, segundo, ¿cuánta gente nunca la regularizaron? Esperando hace meses, hace años, para que le regularicen un papel, y efectivamente la gente ya con temor por la posibilidad de que los separen de sus hijos, por esto que hablábamos antes, ¿no? La posibilidad de expulsión, se van de Chile y comienzan este regreso terrible, ¿no?, pasando por estos lugares donde hay alto peligro, un río por el que tienen que atravesar cerca de Panamá, un ingreso a Estados Unidos que termina colocándolos en las imágenes horrorosas que vimos de una policía montada con lazos y con látigos castigándolos con los niños en sus hombros. Es decir, la mayoría de la gente que llegó allá provenían de Brasil y de Chile. Entonces, el otro día leía que, así como algo muy feliz o algo muy alegre que se señalaba desde el gobierno, que ya están llegando menos haitianos a Chile, o sea, la gente se está yendo. Y por el lado de las personas venezolanas que están desesperadas, que van de un lugar a otro, que como tú bien lo decías, pasan por un montón de países y en todos los pasan súper mal, llegan a Chile pensando que aquí van a conseguir un trabajo. Entonces, efectivamente, esto de venir a Chile tiene que ver con todas estas cosas, con estas redes, con estas posibilidades que les ofrecen, con estas posibilidades de venir a Chile, pero también sigue estando presente esta idea de que en Chile les va a ir mucho mejor que en otro lado. Pero esto que les cuento, esto pasa en Europa, ¿no? Me hablabas de Francia, pero en Francia los campamentos de los roms han sido atacados del mismo modo, se les han quemado sus enseres, ha llegado la policía a detenerlos a cualquiera de la noche, se ha denostado su historia, se les ha perseguido, la gente los detesta. En realidad, esto pasó ahora con los roms y pasó hace muchos años con las personas que llegaron del norte de África, con las famosas ratonadas de octubre, así se llamaron cuando lanzaban a las personas al Sena vivos. Es decir, esta persecución a una clase trabajadora que ha sido llamada siempre para trabajar a menor precio, para estar siempre explotada como mano de obra barata, es histórica. Y hoy día, lamentablemente, se está dando en Chile también por el desconocimiento de quiénes son las personas que llegan, de cómo son los países de donde llegan, de cuál es su cultura, su historia. Porque, por favor, ¿qué es lo que conocemos en Chile sobre Haití? ¿Qué es lo que conocemos en Chile sobre la historia haitiana? ¿Sobre el modo en que enfrentaron la esclavitud? Nada. Emilia, bueno, interesante lo que dice, pero te quiero hacer dos preguntas en una. Yo soy una mujer migrante, indígena, llegué el año 99 a este país, trabajadora común, como cualquiera, también me nacionalicé, y soy representante sindical de un gran holding, de una cadena de supermercados grande, donde incrementa cada día más el número excepcionalmente de venezolanos ahora. Y en los baños es normal escuchar a muchos de ellos aplaudir estos ataques tan perversos de Iquique, como ellos se ponen del lado opositor a su propia gente. No me cabe en la cabeza cuando yo los escucho, que sí, que están bien, que están acostumbrados a que todo lo regalen, que tienen que echarlo patada, paguea. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Y la otra cosa, ¿cuándo la humanidad piensa que tenemos razas y si existe en verdad el racismo? Son dos preguntas gigantes, sobre todo la segunda, pero la primera, vuelvo a repetir algo que dije antes, esto siempre se ha dado de este modo, y lo voy a decir desde otro lado. Mis grandes amigos de la población La Victoria, ¿no?, que proviene de una toma de terreno, que se hizo en condiciones terribles, que bien lo sabemos, no quieren tener un campamento al lado, ¿no? Es decir, me pienso también en chilenos que vivían en el extranjero y que decían que no había que mezclar, ¿no?,
al que llegaba por razones políticas y al que llegaba por razones económicas. Eso fue una lucha terrible que dimos durante muchos años, porque se hacía la diferencia entre quién era una suerte de ex PP, ¿no?, y a una persona empobrecida que había quedado sin un peso a causa de la dictadura. Esas diferencias brutales hechas por abajo, que están muy bien orquestadas por arriba. Es decir, esto no es una casualidad. Efectivamente resulta terrible y encuentro miserable, ¿no?, que tú estés denostando a tus propios compatriotas porque se han empobrecido, porque los han empobrecido. No es que la gente sea pobre, te empobrecen, diríamos, el modo en que manejan un Estado y un gobierno, para que luego lleguen y las personas sean, haya toda esta suerte de separación, ¿no?, de desprecio por quien llegó en condiciones más carentes, ¿no? Y por el otro lado, bueno, las razas no existen. Esto está demostrado científicamente, se demostró después de la Segunda Guerra, la UNESCO lo declaró, dijo que no íbamos a hablar más de razas, ¿no? Pero el racismo sí existe. El racismo es una relación social. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Tiene que haber una persona que racializa y que le tenga odio a otra para que el racismo se ponga a funcionar. Y sí, voy a decirlo, porque eso sí lo hemos estudiado mucho, y estamos de acuerdo con muchos autores en muchos lados, que el racismo construye a las razas. Es porque existe esa relación social y porque se produce que aparece entonces este efecto raza, que por favor en Chile, un libro terrible, pero que hay que leerlo, Raza Chilena, de Nicolás Palacio, ¿no?, que hay que ver lo que nos dice sobre quiénes somos, colocando a este pueblo chileno en un lugar superior frente a todos los demás. Entonces, la encuesta del 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde yo estuve presente también y contribuimos a ello, los chilenos señalan que somos más blancos y más inteligentes que otros pueblos de América Latina. Eso se dice. Entonces, si eso está arraigado, ¿no?, en este nacionalismo brutal que raya en el fascismo y que abre los discursos extremadamente duros de parte de grupos fascistas, que son fascistas realmente, prenden en un trabajador que ha sido precarizado porque se le privatizaron todos sus bienes y se le privatizó la vida durante la dictadura. Se le privatizaron las pensiones, la salud, la educación, y apareció como algo normal. Y la gente no decía nada. Y las AFP existían hace un montón de tiempo, pero llegaron las personas migrantes y son los culpables de todas las desgracias que nos han hecho pasar estos regímenes miserables que hemos tenido en Chile, y con la indiferencia de muchos gobiernos y la complicidad de muchos gobiernos, mucho antes del gobierno de Piñera. Así que, por favor, no olvidemos esta gente que se llama de izquierda. Para mí, yo los sitúo en el mismo lugar que estos otros miserables, que hoy día aparecen incluso, ¿no?, sacando réditos de las luchas de un pueblo para ponerlas a su favor. Son unos miserables, ellas y ellos que participan de esos grupos. Bueno, estamos con Emilia Dillú. Bueno, impresionante lo que nos está diciendo. Está, Emilia, develando una realidad que todos sabemos. Qué increíble que cuando se dice la verdad o cuando se desvela la verdad, se estremece un poco la conciencia de uno, porque efectivamente, como bien dices tú, este tema viene ocurriendo hace mucho tiempo, hace muchos años. No es solamente con Piñera, y eso hay que dejarlo claro porque cometeríamos una falta. Yo te quiero que a poco tiempo, Emilia, estamos en un proceso constituyente. Estamos viendo un proceso constituyente, es una convención constitucional, no es asamblea constituyente, hay una disputa respecto de si este es un poder originario o es un poder derivado, etcétera, etcétera. Discusiones que son un tanto jurídicas, media enredadas. La gente común y corriente lo único que quiere es que haya una nueva carta fundamental que reconozca ciertos derechos. En el mismo tema que estamos discutiendo, ¿cómo se puede garantizar en una constitución política, a partir de tu experiencia, en la nueva constitución, garantizar el derecho a migrar en forma digna? Eso supone reconocer derechos, pero debiera quedar estipulado a propósito de que estamos viviendo este momento difícil y que Chile se está convirtiendo en un país con una migración que proporcionalmente puede llegar a superar bueno, ya está superando el 10% de la población. ¿Qué crees tú? ¿Tienes alguna postura respecto al proceso constituyente, Emilia? ¿Y crees que es conveniente o necesario establecerlo ahí? Yo creo que sí, o sea, que hay que establecerlo ahí. Hemos estado en distintas instancias
tanto la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, hemos estado como Proyecto Anillo, ha ido también los compañeros de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes, ha estado la Coordinadora Nacional de Migrantes, bueno, Sí, una serie bueno. de organismos que hemos estado presentes planteando esto mismo que tú señalas. O sea, la única respuesta es que esperamos que efectivamente esto que tú señalas, que la migración sea un derecho, ¿no? Y que sea regulada, pero regulada en serio, ¿no? Como lo plantea Piñera para ordenar la casa, y su manera de ordenarla es pura represión y desconocimiento de la gente. Pero pienso que es indispensable que, dado que estamos con una porción de la clase trabajadora importante que proviene de la población migrante, tendrían que estar presentes y reconocidos al interior de la constituyente. Yo no estoy allí, y siempre lo digo, nosotros como sociedad civil tenemos que ser vigilantes sociales de la constituyente. Ese es el problema, que no hay una contraparte, Eso Emilia, no hay una contraparte con el proceso constituyente, porque ¿quiénes son contraparte del proceso constituyente? Los partidos políticos, que están totalmente desacreditados. Entonces, los partidos operan internamente porque tienen sus representantes al interior. Pero, por ejemplo, los que son representantes de la lista del pueblo, que está totalmente golpeada, los representantes de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, esa gente, ¿con quién interlocuta? Porque no basta contar con un cartel afuera, aquí hay que generar un proceso de mucha más fuerza para instalar estos temas que planteas tú, y fundamentalmente el tema del trabajo. Pues nosotros, que somos provenientes del mundo sindical, echamos de menos, no hay representantes del mundo del trabajo, y por lo tanto el trabajo, sea este remunerado, no remunerado, sea un trabajo informal o formal, requiere de tener la primacía en el marco constitucional que emerja de este proceso. Mira, yo diría que en primer lugar tenemos que armar lazos entre nosotros, o sea, ustedes y nosotros. Voy a empezar por ahí. O sea, hace mucho tiempo atrás, cuando comenzó a llegar mano de obra y fueron a buscar mano de obra en Argelia y en los países del norte del África para la siderurgia y la metalurgia, sí, en Francia, un gran sociólogo que ya falleció, que es Abdelmalek Sayad, dijo algo que es muy cierto. Dijo, un migrante es un trabajador, esencialmente un trabajador. La persona que sale de su país de un día para otro es un trabajador esencialmente, lo que va a buscar es trabajo. Por lo tanto, es por el lado de la clase trabajadora que hay que hacer las cosas. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Si no lo colocamos en ese lugar, a esa persona, a ese hombre, a ese joven, a esa mujer migrante, la sacamos de su condición humana. Cuidado, porque la principal condición humana hoy día de una persona migrante es que es un trabajador. Y por supuesto que en la constituyente tendría que haber interlocutores, ¿no? Obviamente del mundo del trabajo, que es fundamental, porque es la única manera que entremos y logremos colocar allí a lo que ocurre con la población migrante. Si la gente lo que hace es salir a sobrevivir vendiendo cualquier cosa, intentando cualquier cosa en cualquier esquina, en cualquier calle, arriesgando todo para llevar, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos a su casa. O sea, eso no podemos dejar de mirarlo, y eso es trabajar irregularmente, a contracorriente de las leyes, obviamente, y escapando a cada rato de la policía. O sea, nosotros hemos investigado bastante, preguntado a la gente dice, como sea, tengo que salir porque tengo 2 niños, entonces tengo que darles de comer. Sí, oye, bueno, muy clara la respuesta, y yo creo que vamos a tener que acuñar algunas frases que se dicen. Un migrante es un trabajador sin trabajo. Un migrante es un trabajador con derechos que debe reconocerle la sociedad. Mira. Agradecerle a María Emilia claramente. Oye, y como tiempo, sí, anexé con Giorgio Borcardo, nadie da lo que no tiene. Los empleadores no dan trabajo, necesitan del trabajo. Somos nosotros los que damos. Muchas gracias, María Emilia, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Y por tu claridad y tu fuerza, creo que eso es lo que se requiere. Así que vamos a hacer una complicidad, como dices, para tratar de seguir peleando. Hagámoslo, hagamos talleres, juntémonos, trabajemos. Perfecto. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.